Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la presentación del número 16 de la revista de literatura Campo de Agramante. Nos acompaña don José Manuel Caballero Bonal, don Jesús Fernández y don Tomás Sánchez en esta mesa. Dentro del interesante programa de actividades que venimos desarrollando en el marco de este 13º Congreso de la Fundación Caballero Bonal, y después de haber tenido el placer de disfrutar hoy de las intervenciones de Rosa Navarro y José María Micó, presentamos el esperado número 16 de la revista de literatura Campo de Agramante, sobre todo dedicada a la figura del poeta Claudio Rodríguez. En primer lugar, quiero resaltar la calidad de este trabajo que publica la Fundación Caballero Bonal desde el año 2000, con el objetivo de difundir y recordar la obra de los escritores de la generación del medio siglo. No es fácil poner en la calle 16 trabajos de la calidad que hoy ve la luz, sobre todo también con su cuidado y esmerado trabajo, que se ha convertido en un documento en el que se funden a la perfección los distintos géneros literarios y todos los demás relacionados con la literatura. En este merecido y cumplido homenaje a Claudio Rodríguez se recogen notables artículos y estudios de José Manuel Caballero Bonal, Jorge Rodríguez, Luis Ramos de la Torre, Tomás Sánchez de Santiago, Ángel Luis Prieto de Paula, Natalia Carvajosa, Juan Manuel Rodríguez Tobal, Michel Mudrovich, Juan López Lanz y Jesús Hernández, además de documentación gráfica, cartas e inéditos del poeta zamorano. El diseño y las ilustraciones de la revista son trabajo del Departamento de Imagen y Diseño del Ayuntamiento de Jerez y, como es habitual en este número, se incluye un apartado de notas sobre libros de actualidad. Quiero también aprovechar esta oportunidad para dirigirme a todos los implicados en este nuevo número de Campo de Agramante tan esperado y desearle muchas felicidades. Muchas gracias y le doy la palabra a don Jesús Fernández, que nos va a dirigir la palabra. Bien, como cada año en el Congreso presentamos el número más reciente, aunque debo decir también que este año hemos sacado dos números. El anterior, el número 15, que se presentó en Segovia, dedicado a la memoria de Carlos Edmundo de Ory, y este dedicado a Claudio. Yo no tengo ningún texto en este número porque preferí dejar sitio a los grandes especialistas en la obra de Claudio, pero sí a posteriori escribí un texto breve que voy a leer donde recuerdo mi relación con Claudio. He titulado a este texto Claudio Rodríguez a su manera, en mi memoria. Conocí a Claudio Rodríguez en junio de 1982, cuando le invité a participar en Cádiz en una jornada sobre la promoción poética del 50, en la que también intervinieron Jaime Gil de Viedma, José Manuel Caballero Bonal y Francisco Brines, además de Juan García Hortelano y Antonio Hernández, como estudiosos y antólogos de dicha promoción en sendos libros que fueron polémicos en su momento. Esperé a Claudio en el Hotel Francia y París, pero el poeta se retrasó más de la cuenta porque, según me dijo, se entretuvo jugando a los chinos con el taxista que lo trasladó desde el aeropuerto. Esa fue su singular manera de entrar en mi vida, aunque en realidad no fue esa, porque antes, algunos años antes, ya me había conquistado como el poeta deslumbrante que siempre fue a partir de su don de la ebriedad. Durante su estancia en Cádiz se portó bien, ma non troppo. Eso sí, hizo una estupenda lectura poética que nos cautivó a muchos, por lo que decía y por su manera de decirlo. Siempre era Claudio a su manera, que podía enternecer, divertir y desconcertar, todo a la vez, sobre todo, porque contrastaba originalmente con el resto de los poetas, siempre correctos en sus relaciones con los demás, aunque no por ello menos interesantes o divertidos. Claudio tenía otra manera de ser, tan pronunciada, que precisamente así titulé, Claudio Rodríguez a su manera, la larga y jugosa entrevista que le hice durante esos días
y que algunos meses después acabé publicando con ciertos ajustes en la prestigiosa revista literaria Fin de Siglo que se editaba en Jerez de la Frontera. En dicha entrevista, que nunca volvió a publicarse, hablamos de todo lo humano y lo divino, y Claudio, como cabía esperar, me respondió a su manera. Recuerdo, por ejemplo, que me atreví a preguntarle si él le había infundido miedo a otras personas, a lo que me contestó que había intentado interpretar lo que es el temor humano, aludiendo a su poema Cantata del Miedo, publicado en su libro El vuelo de la celebración en 1936, que le parecía un tema fundamental, ese del miedo, que por eso me respondió así: porque el agua da miedo al contemplarla. Es decir, produce una sensación temerosa que hay que superar. Pero yo no me conformé con su respuesta y le insistí sobre si, con su manera de ser y de comportarse, él creía que le había imbuido miedo a otras personas, a lo que Claudio, esta vez con voz firme, me contestó: no, en absoluto. Lo que pasa es que la naturalidad que yo espero tener, aunque quizás no la tenga, provoca una sensación de rechazo, porque es evidente que la vida consiste en hipocresía, en disimulo, etc. Entonces, cuando llega una persona natural y sencilla, se produce tal vez una sensación de rechazo. Esas fueron sus palabras. Así se mostró Claudio Rodríguez, a su manera, entre aspavientos, muecas y aleteos de brazos, sin olvidar su modo de hablar, que podía pasar de la modulación más seria y erudita al énfasis más castizo y desenfadado, cómico y hasta presuntamente chulesco. Según me confió, a él no le gustaban las entrevistas, porque siempre temía caer en alguna pedantería o parecer cursi, nada más alejado de su manera de ser. Y pasamos a otros temas. Cuando le pregunté en qué medida le había influenciado la poesía inglesa, qué autores y obras, Claudio, a su manera, me dijo que la pregunta era ambigua porque al poeta le influyen todas las cosas, incluso el humo de este cigarrillo, señalándome el que siempre llevaba entre sus dedos, fumador empedernido. No existen influencias, sino afinidades, dijo. Como dice Goethe, las afinidades selectivas, enfatizó mirándome a los ojos. Ahora bien, matizó, es cierto que conozco la poesía inglesa, pero también conozco la francesa o la portuguesa. Depende de la afinidad, depende del contacto. Por tanto, yo no veo que existe una influencia directa de la poesía inglesa, aunque en realidad no lo sé porque yo no puedo hablar de mi poesía. Ya se ha repetido hasta la saciedad, le dije, que Don de la Ebriedad fue una revelación, pero, comillas, tus restantes libros, según Antonio Hernández, conservando una perfección estilística, no reflejan lo que tú sabes y puedes hacer, a lo que Claudio, un poco incómodo, me contestó: ¿y por qué las campanas de Cádiz repican solas? Ja, 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 ja. Depende de lo mágico. En fin, yo no creo que en mi poesía haya una evolución tan tremenda como dice mi amigo Antonio, sino simplemente es un proceso vital. Ten en cuenta que cuando escribí el primer libro yo tenía 18 años y ahora tengo 50, a pesar mío. Tiene que haber, por tanto, una evolución vital en la contemplación. Y a partir de ahí, insistió Claudio en hablarme de la poesía como una aventura controlada, una indagación en el misterio y a la vez un control a través del lenguaje. Así depende de la contemplación de la realidad. No de la contemplación, rectificó, sino de la vivencia de la realidad y de su expresión. Eso en primer lugar, pues en segundo lugar depende ya de la emoción que uno percibe en la realidad. Dos planos, pues, la interpretación de la realidad y el impulso emotivo. Hablamos y hablamos de realidad e irrealidad, de lo consciente e inconsciente, hablamos de la metáfora. Para Claudio la poesía era sobre todo canto, un producto de la reflexión y al mismo tiempo una técnica. Y sobre esto decía: no se trata, claro está,
de la técnica que aplica un ingeniero o un arquitecto, sino de la técnica del lenguaje, que es preciso conocer como hay que conocer el ritmo y la sintaxis, etc. Yo pienso que eso es fundamental. Por eso creo, y lo digo ahora, que es una de las limitaciones que tienen los poetas más jóvenes, que no conocen bien lo que se puede escribir. Escribir no es tan sencillo. Pero cuando me atreví a decirle que los poetas jóvenes estaban volviendo a las estrofas y metros tradicionales, la sestina, por ejemplo, el endecasílabo, el alejandrino e incluso el eneasílabo, Claudio pareció molesto, porque creía que lo estaba contradiciendo y me dijo: tú estás hablando ahora de métrica, simplemente, y depende de cómo se utiliza. Por ejemplo, José Hierro utiliza el eneasílabo quebrando mucho el ritmo. Rimbaud utilizó el alejandrino francés, que viene de Corneille, Racine, etc., quebrando mucho el ritmo. Depende, pues, no de los metros como algo estático, sino de los metros como algo dinámico. No es lo mismo un soneto de Quevedo o de Blas de Otero que un soneto de otras personas. Claudio no quiso hablar de sentimientos, ni tampoco quiso hacer un balance de su vida personal. No permitió que invadiera su intimidad. Y con respecto al contexto político y social que le tocó vivir, aunque le reconoció que la situación histórica fue gravísima, afirmó que a él no le afectó en absoluto la censura del franquismo, como sí pudo afectarles a otros poetas de su grupo, tales como Gil de Viedma o Ángel González, por citar dos ejemplos. Un grupo, por cierto, en el que no creía del todo, porque veía que nadie se sentía identificado con nadie y que cada uno andaba por su lado. En mi caso, puntualizó, me siento identificado con la postura moralista, siempre en contacto con la emoción personal. O sea, a mí la poesía de tipo estilista no me va. No me va, lo repito, lo mismo que no me gustan las mujeres delgadas. Cuando le pregunté si su obra se acercaba más a la imaginación que a la memoria, aunque esté llena de recuerdos y recorridos vivenciales, Claudio lo aceptó con ciertos matices, sobre todo al insistir en la cuestión del lenguaje, y respondió: yo pienso que en cierta época de mi vida y de mi obra existe un contacto directo con el lenguaje oral, no con el lenguaje escrito. Este es un tema que me parece importantísimo, no solo en mi caso, por Dios, sino en el de toda la literatura española. O sea, el acercamiento al lenguaje hablado, que es mucho más sorprendente, imaginativo y poético que el lenguaje escrito. Hay épocas en que el lenguaje oral se aproxima más que en otras al lenguaje escrito, como ocurre con el romancero o con la poesía juglaresca, por ejemplo. Sin embargo, en otros casos se produce un distanciamiento, como ocurre con Góngora, cuyo lenguaje no tiene nada que ver con el lenguaje oral. Sobre esto habría mucho que decir, ya lo creo, pero será en otro momento. ¿No te parece? Y así zanjó esa inolvidable entrevista que el poeta enriqueció luego cuando se publicó en la revista Fin de Siglo con un largo poema inédito, El robo, dedicado a su amigo Philly Silver, que luego incluyó con algunas variantes en casi una leyenda, el último de sus libros, publicado en 1991. Aunque después, en algunas ocasiones, volví a convivir con Claudio, una de ellas agosto del 88, en un memorable homenaje que le tributamos a César Vallejo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, aquel primer encuentro en Cádiz de 1982, que antes he rememorado con detalle, fue para mí el más emocionante, divertido e inolvidable. Claudio, a su manera, hasta cuando se despidió de mí, enviándome 2 docenas de claveles rojos. En fin, son hermosos recuerdos que ahora he rescatado al conjuro del monográfico que con ilusión le hemos dedicado al gran poeta en la revista Campo de Agramante, donde junto a las diversas colaboraciones de varios especialistas en su obra, también ofrecemos
algunos inéditos de interés. Claudio en estado puro, siempre a su manera. Y ahora le paso la palabra a Tomás, al profesor y escritor Tomás Sánchez Santiago, sin cuya coordinación desde León y Zamora no se hubiera podido rendir este homenaje tan merecido a Claudio Rodríguez. Bueno, muchas gracias, Jesús, por lo que acabas de decir. Buenos días todavía. Tengo que apresurarme a decir a la vez, primero, palabras de agradecimiento a esta fundación y a Jesús Fernández Palacios, no solamente por estar hoy aquí yo, haber venido ayer desde León, sino por la, para mí, tremenda responsabilidad que, llevada en sintonía con Jesús, fue mucho más fácil de, bueno, orientar lo que ya estaba orientado, porque Jesús Fernández Palacios ya tenía una idea de qué es lo que quería hacer con este campo de Agramante. Pero digo que me tengo que apresurar a pedir disculpas en nombre de Clara Miranda, la viuda de Claudio Rodríguez. Clara debería estar aquí hoy, está anunciada. Dudo yo de que estuviera en este cadalso, porque ella es una persona, y Caballero Bonal y Pepa la conocen bien, que no quiere ejercer, como dice ella, de viuda con mucha gracia, pero en realidad me dijo ayer, que pude comer con ella en Madrid, di por favor la verdad, di que no estoy para ir, no es que esté delicada, pero bueno, le cuesta mucho, se cansa mucho, y alguna pequeña historia también que ha tenido, y entonces le ha sido imposible venir. Pero bueno, ese recado me apresuro a transmitirlo aquí. A Clara le hubiese gustado estar, porque yo creo que Clara sigue enamorada de Claudio, y cuando estoy con ella, de vez en cuando, tengo la sensación de que hay un momento en que se va a abrir la puerta, si estamos en casa, y va a entrar Claudio por allí. Yo creo que ella está convencida de eso, de algo así. Tiene esa inocencia que a lo mejor le transmitió el propio Claudio Rodríguez. Cuando Jesús Fernández Palacios me puso en antecedentes de lo que se quería, lo que más le agradecí, y lo quiero decir también aquí, es esto que me expresó: quiero que haya presencia del Seminario Permanente Claudio Rodríguez. En Zamora, desde hace ya unos años, un grupo de personas nos hemos reunido, profesores, escritores, la directora de la biblioteca, su presencia generosa y poderosa, Concha González, fue un poco la que nos reunió, la que nos convocó, en torno a un objetivo que vamos cumpliendo, lo digo modestamente. Y lo quiero decir aquí en Jerez porque estoy, yo creo, delante de una institución gemela como es la Fundación Caballero Bonal, y puedo estar pensando también lo que hace Ramón García Mateos con la memoria y la obra de José Agustín Goitisolo en Cambrils, en Tarragona. Lo que allí hacemos simplemente es no mantener viva la poesía de Claudio Rodríguez, que yo pienso que se mantiene ella sola, por sí misma, a las pruebas me remito, sino bueno, tener un cuidado en preservar todo eso que se llama el legado de un escritor en un sitio bien, pues fiable, seguro, ¿no? Cualquiera lo puede ser, y en ese caso sería el seminario y la biblioteca de Zamora. Hasta hoy, y no voy a hacer más propaganda del seminario, solo quiero decir esto, tenemos ya microfilmados miles de documentos, tesis, tesinas, artículos, de tal manera que están puestos al servicio de cualquier persona, y de una manera así de natural, que quiera acercarse o que necesite acercarse a la obra de Claudio Rodríguez. Si ustedes entran en la página web, directamente Claudio Rodríguez, verán allí pues un poco toda la, en fin, el ajetreo más o menos acertado que llevamos esas personas allí. Luis Ramos de la Torre, que colabora en este número, Juan Manuel Rodríguez Tobal, que también colabora, o yo mismo, ¿no? Pero bueno, hay más personas. Bueno, yo se lo agradecí a Jesús y le sugerí nombres y le dije un poco lo que me parece siempre, y es que Claudio Rodríguez tuvo la suerte, yo creo, de ser muy bien estudiado desde el principio, desde cuando Carlos Bousoño, en los años 60, luego 70, pues establece una especie de perímetro teórico en torno a su obra, que es algo insoslayable, ese perímetro, y que marca una pauta que yo creo que todos los lectores de Claudio y los estudiosos de Claudio hemos seguido después. Bien, yo creo que eso ha llegado un momento en que ha tocado techo, es decir, cuando en el seminario nos hemos planteado cada 2 años hacer unas jornadas, y vamos ya por las cuartas, siempre era, bueno, habrá que aportar algo nuevo, es decir, procuremos que no haya declaraciones redundantes, que ya sabemos,
más o menos amplificadas, porque estamos seguros de que si esa obra está viva y está constantemente en boca de todos, porque Claudio es el inexcusable, el ineludible, cuando se pregunta por poetas, a los poetas jóvenes, etcétera, estamos seguros de que tiene que haber aportaciones frescas, que no invaliden las anteriores, ni mucho menos, que son las líneas maestras, pero, en fin, que aporten algo más. Y en ese sentido hemos estado trabajando y seguimos trabajando durante estos años. Por lo tanto, gracias a Jesús por esa voluntad de querer que yo mismo esté aquí representando al Seminario Permanente Claudio Rodríguez. No estoy de otra manera. Hace un momento me preguntaban esas preguntas fáciles para los periodistas y difíciles de contestar, ¿no? De que pusiera un adjetivo a Claudio y a su obra, que sería, claro, poner adjetivos estrepitosos, pues parece que es querer justificar, tener que justificar con ese adjetivo quién es, qué cualidad tiene la persona de la que se está hablando, y eso ya me parece un desdoro. Entonces a mí se me ocurrió decirle, bueno, Claudio es un poeta, que es una cosa muy difícil, rara avis, decía José Ángel Valente, ¿no? Y en todo caso es el poeta, el poeta. Pero además es el poeta que nunca iba de poeta. Ahora mismo Jesús, en ese precioso texto, acaba de decir cómo él habló de la palabra naturalidad. Y José Manuel Caballero Bonal sabe de esto más que todos los que estamos en esta mesa, porque es el que más lo ha tratado, naturalmente. Pero ese de no ir de poeta, voy a contar una anécdota sin la gracia resuelta y vehemente de Rosa Navarro, claro, pero bueno, porque sucedió ayer, o ayer volví a acordarme. Ayer, estando con Clara Miranda, solemos bajar siempre a una taberna debajo de su casa a comer, que es donde iban siempre ellos. Y una de las veces, hace algún tiempo, me fijé que había una foto de Claudio en la pared, no muy grande, una foto normal, no era una... Y le dije, ahí va, y me dijo, luego te lo cuento, luego te lo cuento. Entonces, para que nos hagamos idea una vez más de cómo era Claudio, lo que me cuenta luego Clara es que él era un asiduo, en fin, parroquiano de la taberna, y ya está, uno más, como él quería ser, no iba de poeta donde no tenía que ir de poeta, eso tan difícil. Y en una ocasión en que estaba allí con los demás parroquianos bebiendo y seguramente jugando a los chinos, como decía Jesús, pues vino Clara un poco agitada y le dijo, oye, que no te has dado cuenta, esto hace poco tiempo, poco antes de morir, vamos, de que tenías hoy sesión de academia. Y él, por lo visto, era muy puntual y muy buen alumno de sus labores en la Real Academia de la Lengua. Y bueno, ahí va, pues no, ya me han dicho que viene un coche a buscarte. Entonces él siguió, me lo puedo imaginar cómo estaba y se lo olvidaría, y efectivamente, al cabo de un momento, llegó un chofer y le dijo, don Claudio, estoy a su disposición cuando usted quiera. Claro, los demás parroquianos, que lo conocían desde hace años, se quedaron helados. Pero bueno, ¿pero quién es este con el que bebemos todos los días? Y ya indagaron y alguien les diría, supongo, pues la estatura, la verdadera estatura de aquel hombre. Y en una ocasión le dijo el jefe, ¿me permite usted que le haga una foto y le pone usted una dedicatoria? Y él la dedicatoria la puso en una servilleta antes de que le hicieran la foto. Dijo, toma, la pones donde tú quieras. Y efectivamente está la pequeña foto con la servilleta encristalada allí. Bueno, ese era Claudio, esa persona que sabe que no hay que ir de poeta y esa persona que tiene a la naturalidad por bandera. Para terminar mi intervención, he querido hacer una pirueta y meter el hocico donde a lo mejor no debo. Pero bueno, yo quería también tener otra razón para estar hablando de Claudio aquí en unas jornadas sobre los clásicos. Les leo esto, es una hoja por las dos caras, hay que decirlo siempre para no alarmar, y termino. Se da la circunstancia de que el nombre de Claudio Rodríguez suene hoy aquí por un doble motivo. En primer lugar, por la aparición del número monográfico de la revista Campo de Agramante. Pero quisiera creer que, aun siendo feliz coincidencia, Claudio Rodríguez está hoy aquí también porque en estas jornadas se revolotea en torno a los clásicos, releer a los clásicos. Bajo este cobijo están resonando en Jerez estos 3 días nombres propios que nunca se dan por agotados. Siempre he creído que eso era la obra de un clásico, lo que nunca puede exprimirse del todo porque está presto a volver a renacer. Lo clásico no es lo intocable, sino muy al contrario, lo que se mantiene en una suspensión, en una porosidad que permite acosarlo una y otra vez con lecturas que consiguen traer entre las manos siempre y a cada ocasión algo nuevo, o dicho con alguna osadía, lo mismo nuevo. El discurso de un clásico es elástico, pero no se altera.
¿Qué es entonces lo que provoca en la fricción de la lectura de una obra clásica, siempre la misma y no, una nueva resonancia? ¿Por qué se mantienen en pie los poemas de Horacio, los ensayos de Montaigne o la obra teatral de Valle, si esos autores dirigían a propósito sus obras a su actualidad? Si están llenas de preocupaciones y menciones y guiños que no parecían destinados a traspasar el magma de su presente, de aquel presente, y luego hacerse vapor. ¿Por qué, pues, se los lee de nuevo una y otra vez y resulta que hacemos una lectura caleidoscópica de la que surgen nuevas relaciones que se adhieren de manera natural a otro nivel de comprensión suficiente, una comprensión que quizás no estaba prevista en la intención de estos autores? Mientras me hago estas preguntas, que sin duda estarán siendo contestadas con solvencia en las intervenciones de estos días, estoy también pensando en la poesía de Claudio Rodríguez. Sin duda, una poesía llamada a entrar en esa categoría estricta de lo clásico. Siempre que se habla de Claudio, se alude a un concepto que empañaría, al decir de muchos críticos, su poesía. Ese concepto es originalidad. Su poesía no se parece a ninguna otra. Eso es lo que una y otra vez hemos oído cuando de ella se ha tratado. Y es cierto. Desde ese punto de vista, su poesía es original porque su cadencia enfática, su léxico o su sustrato espiritual solo suenan a sí misma. Claudio solo suena a Claudio. Nada más peligroso para un poeta secuaz que querer arrimarse mucho al discurso de Claudio Rodríguez. Su poesía atrapa y contagia. Pone de inmediato al descubierto una mímesis que ya delata lo que pretende escribirse en la órbita de este poeta, cuya identidad es, en efecto, singular, nada parecida a otra, original, sí. Ahora bien, aprovechando este contexto en el que estamos, debería matizarse lo anterior para ser justos. Y es que la poesía de Claudio Rodríguez se nutre decisivamente y a menudo visiblemente, y yo arriesgaría todavía más y diría que de manera deliberada por su autor, de las mimbres clásicas. Su discurso tiene sello propio, es cierto, pero en una lectura atenta se captarán resonancias que alían esta poesía con voces y modos intemporales. En este sentido, estudiosos como García Jambrina han hecho notar una sustentación sapiencial, a mí siempre me gusta decirlo así, de esa poesía recién lavada en un respaldo incombustible, clásico. Aún recuerdo cómo, en los años 70, muy a finales, descubrí yo mismo, juvenil lector empedernido del poeta zamorano, la primera hebra que filiaba el mundo de Claudio Rodríguez a la tradición. A Claudio le ocurre, como a algunos otros poetas, con la naturaleza de su discurso. Tiene versos memorables. Y empleo aquí esta palabra en su acepción etimológica más justa y más gruesa, lo que es capaz de recordarse. Es un puñado de versos sueltos que uno por uno acaban cosidos cerca del corazón en la memoria cordial que nos sirve para irnos arreglándolas en esta aventura que es vivir, o mejor, ir viviendo. Seguiré. Por aquellos años a mí me obsesionó este verso de Claudio Rodríguez. El dolor verdadero no hace ruido. Yo estaba en la edad en que todavía creía descubrir la verdad de las cosas en sus manifestaciones más visibles, lo brillante, lo ruidoso, la gesticulación altisonante. De tal manera, existía solo lo que se notaba. Ya vemos que las cosas no parecen haber cambiado demasiado en el escaparatismo de la actualidad. Pero ¿qué va? Pronto empezaría a saber que es en lo oscuro, en lo inadvertido, donde radicaba la pulpa cruda de lo vital verdadero. Ese verso de Claudio, perteneciente a un poema titulado Como el son de las hojas del álamo, me lo resumió de una vez y para siempre. El dolor verdadero no hace ruido. Resulta que en aquellos años uno iba leyendo de acá y de allá lo que en alegre desorden caía en sus manos, y creo que aún sigue siendo así. Y entonces se puso a tiro Marcial, un clásico. Cuando leí en uno de sus epigramas este mismo verso de Claudio, reconozco que me sentí enardecido por el hallazgo, pero algo estafado también. Claudio había clavado allí ese verso del autor latino. El dolor verdadero no hace ruido. Entonces no era suyo. Pero no había en el poeta zamorano originalidad. Su discurso no era propio e intransferible. ¿A qué entonces esa traslación descarada del siglo I hasta un poema de casi 20 siglos después? Entonces me aturdió un poco el descubrimiento. Luego vendrían más,
compartidos con amigos lectores excitados por esta poesía. Y con todo ello llegaría a una conclusión que hasta hoy se ha mantenido firme, al menos en mi experiencia lectora del escritor. La poesía de Claudio es original porque se trenza con haces ajenos. Dicho de otro modo, lo propio para él es lo compartido. Más allá de hacer pirotecnia terminológica con su poesía, transtextualidad, intertextualidad, etc., creo yo que el mural poético que es la obra de Claudio Rodríguez viene rebotando desde siglos atrás, se afianza en la estirpe de Marcial, de Villon, del mundo ancestral popular, de las canciones infantiles, de Baudelaire, de Hopkins, de Eliot, pero sobre todo de la contemplación. Claudio escribía tras haber contemplado. El poema brotaba como un efecto secundario de ese ejercicio difícil que es contemplar. Me paso mucho tiempo contemplando el agua. Él repitió innumerables veces estas palabras de Santa Teresa, ayer se habló aquí de ella, que le obsesionaban. Solo después de contemplar, él, que era un inagotable lector, por cierto, y no solo de poesía, caía en el poema, con deliberación y con impulso. Ambas cosas al servicio siempre de una verdad, la verdad del poema, la suya propia, más allá de las verdades aparentes de los engranajes urdidos por los hombres. Pero Claudio Rodríguez es un clásico por otra razón también. Inexcusablemente, un clásico es alguien que siempre está cercano. Esta noción complicada de cercanía es lo que se aviene a esta consideración de un autor como clásico. Lo sentimos al lado, como el olor de la lluvia nos hace presentir lo que va a venir después, aunque llevemos tiempo y tiempo sin experimentarlo. Lo clásico siempre está teñido de inmediatez. Es lo que ha estado siempre sucediendo con esta poesía alzada lentamente, fermentando sin expectativas de alcance durante mucho tiempo y diferida y hasta escasa, pero cercana, siempre cercana. Si ahora, en este tiempo miserable que nos cae encima, dominado por especulaciones, por triunfos estadísticos o por ventajistas sin rostro ni nombre, hubiera que elegir un verso de Claudio Rodríguez donde esta exigencia de cercanía se matiza sin concesiones, uno recordaría aquel del poema Ciudad de Meseta, donde el poeta se refiere a la necesidad de, cito, vivir no en vecindad, en compañía. Se olvida a menudo que el escritor tiene como misión establecer una sutura con el lector, no con el crítico, tampoco con el resto de la tribu de escritores. Con Claudio Rodríguez está sucediendo esto. Su poesía se lee más allá de estos perímetros. No es una obviedad. Al contrario, es un fenómeno no siempre conseguido. Y es que la vida de muchos de sus lectores, y yo entre ellos, se ve de continuo relanzada por estos poemas que están, como diría aquel poeta portugués, cercanos a lo que importa. Así se me ocurre decirlo, para cerrar esta intervención, no sin volver a agradecer a la Fundación Caballero Bonal y particularmente a Jesús Fernández Palacios el haberse fiado de algunas sugerencias mías para que este número de Campo de Agramante, revista ejemplar ya hace mucho, sea precisamente así. Muchas gracias. Tiene la palabra José Manuel Caballero Bonal, al que siempre agradecemos su apoyo a la revista. Bueno, yo solo voy a cerrar con palabras de gratitud a los componentes de esta mesa y en especial en este caso a las dos personas que han hecho posible la realización de este número de Campo de Agramante especialmente significativo y ya ineludible para el conocimiento de la obra de Claudio Rodríguez. Yo conocí a Claudio, fui su amigo y su lector desde un primer momento. Recuerdo aquella aparición en los primeros años 50, en el 54, de Don de la Briedad, que era realmente un milagro creador, un poeta casi adolescente que de pronto aparece con un libro deslumbrante, un libro de una claridad jubilosa, unida realmente, como se ha repetido, a una extraña originalidad. Y debajo de cada palabra de Claudio
estaba realmente un mundo poético de primera magnitud. Yo creo que en él se sintetiza muy bien esa imagen, esa metáfora muy conocida de que si se ahonda un poco en lo local, aparece el mundo. En cada escarbar, en cada acto de escarbar en lo local, en Claudio estaba el mundo. Yo creo además que él, como se ha dicho, es ya un clásico. No porque que su obra sea ya un modelo y una memoria permanente, una lección a la que hay que volver, sino porque realmente Claudio es un paradigma y dentro de la evolución de la poesía española durante toda la segunda mitad del siglo XX, Claudio ya es una figura inamovible. Yo sobre todo pienso en algo muy importante, porque Claudio aparentemente es un poeta simple, un poeta explícito, pero a poco que se ahonde en cada palabra de Claudio, uno comprende muy bien que esa palabra está significando, como a mí me gusta repetir, está significando algo más de lo que significa en el diccionario. Esa palabra es ya una palabra que amplifica el sentido, el contenido de la realidad contada. Por todo ello, me alegro de una manera muy especial de la orientación y del cuidado con que se ha elaborado este número de Campo de Agramante. Muchas gracias.